Hoy vamos a hablar de un tema crucial para las personas que amamos las alturas. Cómo reconocer y prevenir el mal agudo de montaña o también llamado soroche sin que esto nos asuste. Pero primero quiero que sepan que la información que les voy a compartir a continuación está basada en mi experiencia como guía. Toda la información técnica o médica tómenla con pinzas y si es el caso verifíquenla. Pero les aseguro que después de ver este video van a tener mejor conocimiento y herramientas para el momento que estén en la altura. ¿Listos para aprender, mejorar y no dejarse vencer del soroche? Comencemos. ¿Sabías que el soroche puede afectar a cualquiera que suba por encima de los 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar? Pero, ¿cómo se manifiestan estos síntomas y cómo podemos estar preparados? Sigue mirando y te lo cuento. Cuando estamos a gran altura, el oxígeno que está llegando a la célula no es suficiente, por lo que nuestro cuerpo comienza a compensar la baja presión de oxígeno, elevando la presión sanguínea y aumentando la frecuencia respiratoria. A ver, ese sentimiento como que nos falta el aire, como que el aire es muy livianito. ¿Y qué pasa con nuestra sangre? Pues el cuerpo produce más glóbulos rojos, ya que con la proteína de hemoglobina, estos son los encargados de transportar el oxígeno a la célula. Eso también hace nuestra sangre más espesa con el pasar de los días. Mantenernos hidratados es crucial aquí y te diré por qué más adelante. Al momento de dormir en nuestra carpa va a ser normal tener un sueño ligero y dar vueltas durante la noche. ¿Te has despertado porque no podías respirar? No te alarmes, es algo que puede pasar. Es un tipo de apnea del sueño y es parte de la aclimatación en estos primeros días en la altura. La prevención es clave. Comienza a hidratarte días antes de tu ascenso. Yo lo hago normalmente 3 días antes y también sube gradualmente, alrededor de 300 a 500 metros de desnivel por día. Al momento de comer, prioriza los carbohidratos y evita alimentos nuevos. En la altura estamos más sensibles a los sabores y probar algo a lo que no estamos acostumbrados nos puede hacer pasar un mal rato. En tu botiquín de altura, asegúrate de llevar un oxímetro, un tensiómetro y alguna aspirina. Y recuerda, prioriza siempre el descenso si los síntomas como dolor de cabeza, vómitos y desaliento se agravan. El oxímetro nos va a dar nuestras pulsaciones y la saturación de oxígeno. Cuando estamos en casa, nuestra saturación de oxígeno va a estar cerca del 100% y en una altura nueva va a estar más baja, alrededor del 90%, un poco más, un poco menos. Hay relojes que también tienen la posibilidad de medir la saturación de oxígeno, pero no te alarmes prontamente con los valores que aparecen allí y siempre contrasta la información que aparece con lo que sientes. Hay veces que te sientes bien y saturas bajo o saturas bien pero te sientes muy mal. Entonces siempre fijémonos cómo nos sentimos. Si estamos hidratando bien y ascendiendo de una manera progresiva, la saturación debería estar mejorando con el pasar de las horas. Si no mejoramos, vamos a descender lo antes posible. Algo curioso del descenso es que si no hemos llegado a un estado muy grave, nos vamos a recuperar muy rápido una vez disminuyamos la altura. La hipoxia o baja presión de oxígeno también puede afectar nuestra toma de decisiones y hacernos más irritables. Si eres consciente de esto, podrás estar alerta a los síntomas tanto en ti como en tus compañeros de cordada y así prevenir que la situación se agrave. Vengo hablando mucho sobre hidratar, pero ¿cómo hacerlo de forma adecuada? En la altura normalmente vamos a derretir nieve y esa agua no tiene muchos minerales, por lo que debemos agregarle algo como sopas, tés, jugos en polvo, sales minerales, aunque de las sales no debemos agregar demasiado porque como ya lo vimos anteriormente, la presión sanguínea la vamos a tener más elevada por la altura y el sodio nos la va a incrementar mucho más. Usa botellas de boca ancha. Vamos a necesitar recolectar agua o traspasar líquidos, por lo que las bocas pequeñas de las botellas nos hacen perder líquido que no siempre tenemos cerca. 1 litro por cada 1000 metros. Una forma de saber cuánto debemos de estar tomando es calculando la altura. Por ejemplo, si estamos a 5000 metros de altura, vamos a estar cerca de los 5 litros.
No es fácil llegar a esa cantidad por día, pero debemos estar lo más cerca posible. Al momento de dormir, vamos a pasar muchas horas sin hidratar, por lo que debemos preparar algo caliente y ponerlo adentro de nuestra bolsa de dormir para evitar que se congele. Como complementos, algunas personas acostumbran a usar la hoja de coca, una planta sagrada para las comunidades de la cordillera de los Andes que también ayudan a reducir los efectos del soroche. Pero te sugiero de priorizar la hidratación y la ascensión progresiva a que la hoja resuelva todo por arte de magia cuando no estás haciendo las cosas bien. Como dato curioso, cuando haces actividad física a grandes alturas por varias semanas y generas suficientes glóbulos rojos, esto aumenta tu rendimiento físico y retrasa el cansancio. Muchos deportistas de alto rendimiento lo hacen para mejorar su performance. Así que cuando vayas a la altura recuerda, comenzar a subir como viejo para llegar como joven. Si has ascendido progresivamente e hidratado bien, el dolor de cabeza y demás síntomas serán leves, pero si has comenzado a subir rápido, con el pasar de las horas te vas a sentir muy débil. De nada sirve que entrenemos fuertemente si no nos tomamos el tiempo de aclimatar bien. ¿Recuerdas la primera vez que te enfrentaste al soroche? Todos tenemos esas primeras experiencias cuando fuimos a la altura y no la pasamos muy bien. La mía fue por allá en el 2014 cuando con unos amigos queríamos subir una montaña de 6.000 metros. En la segunda noche comenzó un viento bastante fuerte, lo que nos hizo descender. Mientras iba bajando me sentía bastante débil. Recuerdo que me comenzó a doler como los pulmones, me dolía al respirar. Pero por suerte una vez que llegamos a la ciudad todos estos síntomas habían pasado y no había sido nada grave. Desde entonces me tomo el tiempo de aclimatar, lo hago como con mucho respeto ya que en cualquier momento a la altura podría pasar algo. También la aclimatación se habla que es como un superpoder, como lo vimos con el tema de los deportistas. Por ejemplo, si estamos a 4.000 metros después de varias semanas, ya vamos a tener los cambios en nuestro cuerpo. Y si bajamos a la ciudad por unos días y volvemos a los 4.000, no necesitamos pasar por todo este proceso. Pero si estamos en la ciudad ya por varios días y semanas y queramos volver a los 4.000 metros, sí tenemos que volver a pasar por el proceso de aclimatación y perderíamos ese superpoder. ¿Y tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Me encantaría saber esa historia, leerla en los comentarios. Y para esas personas que están buscando información, que quieren hacer su primera experiencia en la altura, estoy seguro que también les va a servir. Por eso te invito a dejarla aquí en la cajita de los comentarios. Yo me voy a tomar el tiempo de leerlas. Si veo que hay mucho interés en este tema, estoy pensando en hacer un video un poco más extenso, con detalles, con historias, hablando sobre este tema de la altura. Cuídense, hidrátense y si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte ya que tengo más videos hablando sobre este tema. Yo soy Julián Cusi, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.